Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, agradecer la invitación de la Red G y por supuesto es un gusto compartir la mesa con Eduardo, con César y con Marilena. Y agradecer además las dos presentaciones previas que sin duda alguna ayudan a ubicarnos un poco en la discusión. A ver, una primera aproximación que quería hacer era escuchando a César, me estaba trasladando 5 años atrás al periodo 2011 y al proceso de transferencia del gobierno de entonces al gobierno actual. Y claro, una primera reflexión es qué cosas en común hay con ese periodo y al mismo tiempo qué diferencias sustantivas hay con el actual contexto, ¿no? A ver, ¿qué cosas en común o qué particularidades, qué especificidades habían entonces, en el 2011? En el 2011 estábamos todavía en pleno periodo del superciclo de los precios internacionales de los minerales. Ustedes se acuerdan que el precio del cobre empezó un proceso de ascenso en las cotizaciones internacionales en el 2003, estaba a 70 centavos la libra. Empezó a subir, llegó a un primer pico en el 2007, 2008, se produjo una crisis, cayó y después volvió a rebotar y llegó a niveles altísimos, casi los $4 la libra de cobre, 3.80 por ahí, ¿no? Por lo tanto, en 2011 estábamos en pleno superciclo, la onza de oro igualmente, en niveles bastante altos. Esa es una diferencia sustantiva, digamos, con el contexto actual, ¿no? Actualmente ya no estamos en el periodo del superciclo de los precios han caído, quizás no tan dramáticamente como ocurrió en el periodo de lo que se conoció como la crisis rusa y asiática, que llegó en los niveles los precios a niveles bastante bajos, pero han caído, ya no estamos en el nivel del superciclo. Sin embargo, sí hay algunas coincidencias y algunos hechos que también es importante subrayar como diferencias. 2010-2011, el Perú vivía en plena efervescencia de crecimiento, digamos, de los precios internacionales y de fuerte presión de nuevos proyectos. Vivía un contexto de una alta conflictividad social vinculada a proyectos extractivos. El Perú desde hace un buen tiempo ha sido, y creo yo sigue siendo, un país donde la gran mayoría de conflictos sociales están vinculados a actividades extractivas, lo dice la Defensoría del Pueblo, nos lo recuerda, y en ese periodo 2010-2011, bueno, era un contexto de una conflictividad bastante alta. El conflicto en el sur de Puno, alrededor del proyecto Santana, el proyecto Tía María, también en pleno conflicto en su primer capítulo, ya se esbozaba el conflicto de Conga entre el 2010 y 2011, en 2010 se había aprobado el estudio de impacto ambiental. Estábamos viviendo un momento de mucha efervescencia y de mucha demanda social y de muchos conflictos sociales en torno a la minería. Hoy en día la situación ha cambiado algo, pero seguimos siendo un país, digamos, donde si uno revisa las cifras de la Defensoría del Pueblo, seguimos siendo un país donde la gran mayoría de conflictos tiene que ver con temas socioambientales y la gran mayoría vinculados también a actividades extractivas. Quizás no estamos en el nivel de efervescencia que se vivió en el 2010 y el 2011, pero sigue siendo un tema de agenda muy importante y me voy a referir más adelante al programa de gobierno de Peruanos por el Cambio sobre este tema. Pero quizás la otra diferencia que es importante subrayar es algo que también ha sido mencionado por Eduardo y que creo que es un ingrediente bien interesante, ¿no? Digamos, acabado el superciclo de los precios internacionales, varios países de la región, entre ellos el Perú, está reemplazando lo que los economistas denominan como P por Q, ¿no? Es decir, los precios caen, ¿no? Y claro, una salida para enfrentar a esa caída de los precios es precisamente aumentar la cantidad y la extracción, ¿no? En el Perú estamos en un escenario muy similar a lo que Eduardo describía para el caso de Bolivia. Actualmente, por ejemplo, si ustedes revisan las cifras del sector minero, el sector minero desde el año pasado está creciendo a 2 dígitos, el Producto Bruto Interno de la minería metálica creció el año pasado algo más de 15%, estamos en pleno proceso de duplicar la producción de cobre, con proyectos como el de Constancia, Antapacay, Toromocho. Todavía no ha entrado en producción comercial Las Bambas, pero Las Bambas es un monstruo, $10.000 millones
de inversión en este proyecto en la provincia de Cochabamba, Apurímac. Ha habido la ampliación de Cerro Verde, se viene la ampliación de Toquepala. Es decir, estamos precisamente en un contexto muy similar al que, repito, mencionaba Eduardo cuando se refería al caso boliviano. Estamos reemplazando precio por cantidad. Se está duplicando la producción de cobre para los próximos años, porque, entre otras cosas, dicho sea de paso, una de las grandes ventajas que tiene el Perú en materia de cobre es que tenemos costos de producción bastante reducidos. Se calcula que el costo de producción de la libra de cobre está alrededor de $1, un poquito más de $1. Con los precios actuales que están por encima de los $2, digamos, todavía hay un margen bastante importante, bastante significativo, lo que está provocando este crecimiento muy fuerte de la producción de cobre. Entonces, ese es un ingrediente que además, curiosamente, no se daba en el periodo del superciclo. Si ustedes revisan la gran mayoría de indicadores económicos del sector minero entre el 2010 y 2011, no eran del todo positivos en materia de incremento de la producción de varios minerales. El oro llegó a un pico en el año 2007 y comenzó a caer, y la producción de cobre, digamos, estaba más o menos estancada. Hoy en día hay una situación bastante distinta. Entonces, por lo tanto, hay elementos de coincidencia, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay elementos de diferencia sustantiva entre lo que pasaba hace 5 años y con lo que pasa actualmente. Pero además, la otra diferencia sustantiva es que precisamente en los últimos 5 años ha pasado algo que también Eduardo ha comentado para algunos otros países de la región. Efectivamente, como consecuencia de una supuesta explicación del proceso de desaceleración de la economía peruana, y bajo este término de tramitología y permisología, y pensar que los factores que explican precisamente la desaceleración de la economía son básicamente factores internos, ha habido un proceso de contrarreforma, por ejemplo, en relación con las políticas ambientales, ¿no? La Ley 3230, el Decreto Supremo 054, los paquetazos ambientales, en fin, han provocado un proceso de retroceso muy claro en materia ambiental. Es un escenario que en 2010-2011 no existía. Como dijo César, el Ministerio del Ambiente se creó en el año 2008, se empezó a construir la institucionalidad ambiental. Bueno, a partir del 2013-2014 hemos visto claramente un conjunto de medidas, un conjunto de decisiones, de políticas públicas que han provocado un proceso claro de la institucionalidad ambiental, tanto del propio Ministerio como de varios de sus organismos adscritos que fueron creándose casi en paralelo al Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, ese es un escenario que hay que tomar en cuenta, que embarca algunas coincidencias, pero al mismo tiempo algunas diferencias con el escenario de hace 5 años. Ahora, en función de esta situación y esta realidad, es importante ver un poco lo que dice precisamente el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio sobre estos temas, y me voy a referir básicamente a 3 temas básicos, ¿no? Que dice en relación al tema de la conflictividad social. Hay varios temas ahí, hay varios enfoques que creo que es importante subrayar, porque considero además que este va a seguir siendo un tema crucial, que va a tener que ser abordado a través de políticas públicas y mucha decisión, mucha voluntad política para encontrar algunas soluciones. ¿Qué dice la propuesta de plan de gobierno en materia ambiental? Que también es otro tema crucial. Y finalmente, cómo encara el sector extractivo, y si se habla o no se habla de algunos de los temas que también Eduardo ha planteado. Es decir, cómo estamos proyectando el sector extractivo de un país como el Perú para los próximos 5, yo diría incluso más, para los próximos 10, 15 o 20 años, sabiendo que el Perú es un país, digamos, que tiene en estos sectores extractivos como, digamos, uno de los pilares fundamentales de la actividad productiva del país. A ver, en cuanto al tema de la conflictividad social, voy a utilizar algunos de los elementos que ya planteó César. Efectivamente, en la acción estratégica número 2, en la propuesta de plan de gobierno, se habla de adoptar una estrategia nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales, y se señala, digamos, se plantea la necesidad de crear una suerte de un sistema nacional
para acompañar las grandes inversiones desde su fase preparatoria hasta su conclusión. Y en el punto 2 de la propuesta, que es uno de los aspectos neurálgicos, precisamente se habla de algo que César ha mencionado, ¿no? La implementación adelantada de la inversión social y en infraestructura por parte del Estado sin esperar el inicio de la operación, es decir, el adelanto social, que explicamos en el capítulo de reactivación económica, que también es un capítulo que se vincula al tema extractivo. Sobre este tema quisiera subrayar y plantear algunas observaciones, ¿no? Yo creo que se parte de la idea que el elemento central que explica la conflictividad social vinculada a actividades extractivas, que el elemento fundamental que explica, digamos, la preocupación, el malestar, las movilizaciones sociales y la conflictividad social vinculada a actividades extractivas, tiene que ver con este aspecto que en la propuesta de plan de gobierno se denomina como el adelanto social, que además se traduce en términos económicos, básica y fundamentalmente. No únicamente, pero un elemento crucial es precisamente cómo transfiero beneficios económicos a una población en la fase 0 del proyecto para que vean los beneficios que el proyecto puede traer a esa población. Y creo yo que esa mirada tiene algunos límites, ¿no? Que está, digamos, demostrada por la propia realidad. Si ustedes siguen la base de datos de la Defensoría del Pueblo de los últimos 15 o 20 años en materia de conflictividad social, hasta más o menos 2004 o 2005 en el Perú habían alrededor de 80 conflictos, por supuesto la gran mayoría vinculados a industrias, actividades extractivas, y de esos 50, 60, 70, 80 conflictos dimos un salto como país a más o menos 278 conflictos, precisamente en el periodo 2007-2008, precisamente en el periodo en el cual, digamos, habían abundantes recursos, y esa abundancia de recursos se transferían a las regiones vía distintos mecanismos. Vía Canon, o vía el programa de solidaridad con el pueblo, lo que se conoció como el aporte voluntario en el periodo de García. Es decir, en el periodo que hubo mayor transferencia de beneficios económicos, en el periodo en el cual se dio lo que en la propuesta del plan de gobierno de Peruanos por el Cambio se plantea como una suerte de adelanto social para que las poblaciones vean los beneficios económicos de estos proyectos mineros, ahí precisamente la conflictividad social se disparó a niveles altísimos. Después han bajado de 272, hoy en día estamos, si uno revisa la información de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 210, 211, 212 conflictos. Por lo tanto, ahí sí creo que hay un elemento que hay que tomar en cuenta, en primer lugar, para reconocer el carácter multidimensional de los conflictos vinculados a actividades extractivas. Que puedan haber expectativas económicas, no tengo la menor duda, que puedan haber poblaciones que están esperando algunos beneficios económicos como consecuencia de los proyectos extractivos, no tengo la menor duda. Pero al mismo tiempo, tampoco tengo la menor duda que los conflictos son multidimensionales, que tienen que ver con aspectos sociales, que tienen que ver con aspectos culturales, que tienen que ver con aspectos ambientales y también, evidentemente, tienen que ver, en algunos casos, con expectativas económicas. Y la prueba es que, finalmente, en materia de conflictos, si uno ve lo que está pasando en el país, hay una suerte de tipología de conflictos en torno a proyectos extractivos como en la minería, que hace identificar que, por un lado, tenemos conflictos que son de resistencia y de rechazo a la minería, donde la gente dice, no quiero el proyecto minero, el proyecto lo percibo como una amenaza a lo que pasa en mi territorio, a mis formas de vida, a mis actividades económicas tradicionales. Ese es digamos, una suerte de tipología de conflictos en el país, pero también en el Perú, es cierto, también tenemos conflictos que son más bien de convivencia. Tía María, para mí, es un conflicto típico de resistencia y de rechazo. Digamos, ahí la gente percibe el proyecto minero como una amenaza. Pero en el Perú también tenemos otro tipo de conflictos. Las Bambas, creo que finalmente, o el caso de Espinar, que es otro típico conflicto, que más bien responde a esta categoría de conflicto de convivencia, conflicto de coexistencia. Pero por lo tanto, yo sí siento que es una suerte de limitante tratar de poner el peso a esto, lo que en la propuesta de Peruanos por el Cambio se conoce como el adelanto social. Yo creo que la situación y la realidad es mucho más compleja de lo que se está planteando, y hay que entender los conflictos con una característica de conflictos multidimensionales, donde hay varios componentes
que tienen que ser abordados para intentar encontrar salidas, ¿no? Lo segundo que quería mencionar tiene que ver también con lo que Eduardo ha mencionado y los retrocesos que están habiendo en cuanto al tema de las políticas ambientales. La propuesta de Peruanos por el Cambio en lo ambiental, creo que César lo ha resumido bastante bien, tiene 5 componentes. Tiene el componente de la minería ilegal o informal y la propuesta está de oro limpio, que sin duda alguna es un aspecto clave, fundamental. Tiene el componente de bosques y potencial forestal, tiene el componente de residuos sólidos, tiene el componente de manejo eficiente y sostenible de recursos hídricos y tiene el componente de mitigación del cambio climático. Ahí también me llamó la atención que no se incorpore el tema de la adaptación, también como un elemento fundamental en la propuesta. Pero a donde voy, y este es el comentario que quiero plantear cuando se aborda la problemática ambiental en la propuesta, es que se parte de la idea, se parte del supuesto que finalmente en el Perú ya tenemos la institucionalidad ambiental que necesitamos. Y finalmente de lo que se trata es que esta institucionalidad opere y funcione con estos 5 ingredientes que están en la propuesta o de repente con algunos más. Y yo creo que ahí hay un punto de partida y un punto de discusión y un punto de debate que creo yo es importante subrayar. Porque yo sí parto de la idea que en el Perú no tenemos la institucionalidad ambiental que el país necesita. Yo creo que en el Perú seguimos teniendo una gestión ambiental que sigue siendo profundamente sectorial. En el Perú seguimos siendo un país donde en la práctica cada ministerio es la autoridad ambiental de su respectivo sector. Todavía no hemos roto, no hemos tenido la capacidad de romper esta lógica de gestión ambiental profundamente sectorial y por lo tanto seguimos teniendo el desafío de cómo construimos en el país una gestión ambiental que sea transversal, que sea transsectorial. Como dicho ese paso, creo que muestran las mejores experiencias de construcción de una autoridad ambiental, digamos, que existen en el mundo. Sobre esto se ha avanzado algo. Yo diría, han habido algunos amagos, ¿no? En este gobierno se creó el sistema, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, el famoso SENACE, que algunos dicen que más que SENACE debería llamarse Se Muere, porque habrá que ver qué va a pasar en los próximos años con este nuevo instrumento, que supuestamente estaba destinado a convertirse, digamos, en el primer paso precisamente de construir esta gestión ambiental transversal, transsectorial. Pero yo parto de esta idea que a mí me parece fundamental. Yo creo que si no logramos construir una gestión ambiental que sea precisamente transversal, transsectorial, vamos a seguir arrastrando los problemas que estamos arrastrando. Peor aún, como consecuencia de los últimos paquetazos ambientales que se han dado desde el año 2013, 2014 y todos los adelantos y la ley 30230 y los diferentes decretos supremos que han mediado, me da la impresión, desde mi particular punto de vista, no solamente el Ministerio de Ambiente, sino también varios organismos adscritos, como es el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es uno de los blancos y sigue siendo uno de los blancos y recibe un poco la ofensiva de varios sectores económicos. Entonces, por lo tanto, ahí siento que también hay otro gran tema de discusión que habría que abordar y ver cómo se desarrolla para construir precisamente los puntos de equilibrio que todavía necesitamos construir. Y finalmente, un tema de discusión, y quiero nuevamente retomar algunas de las ideas que ha planteado Eduardo, ¿no? Eduardo sigue, digamos, planteando con mucha insistencia y propiedad esta idea de las transiciones, ¿no? El Perú sigue apostando por un modelo profundamente extractivista, me da la impresión que sí. En el Perú se ha acabado el superciclo, pero el ciclo de expansión extractiva, porque el superciclo está vinculado al tema de los precios internacionales, pero cuando hablamos del ciclo de expansión extractiva, el superciclo ha durado 10 años, pero yo creo que el ciclo de expansión extractiva está durando, yo diría, ¿cuánto? 25, 30, 35 años, creo que es el proceso de expansión, el ciclo más fuerte y más impresionante que ha habido
para los sectores extractivos, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Porque cuando hablamos del ciclo expansivo de actividades extractivas, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de producción, estamos hablando de comercio internacional, pero también estamos hablando de expansión geográfica, de expansión territorial. Y todos los datos muestran que varios de esos indicadores todavía siguen vigentes. Y por eso el ejemplo que mencionaba Eduardo de lo que está pasando en varios países de la región, y por eso el ejemplo de lo que está pasando en un país como el Perú muestra que varios componentes fundamentales de ese ciclo de expansión extractiva siguen vigentes, ¿no? Y repito, el principal dato es que hoy en día, actualmente, estamos duplicando la producción de cobre en el país. Entonces, por lo tanto, los retos, creo yo, siguen siendo enormes, ¿no? Y creo que los próximos 5 años va a ser un periodo crucial para cubrir los vacíos que siguen estando allí y que hasta el momento no han sido cubiertos. Y frente a eso, sin duda, el espacio del Ejecutivo es un espacio, digamos, fundamental, pero precisamente creo yo también el espacio del Legislativo, que seguramente María Elena nos va a hablar, también va a ser un espacio de discusión y debate programático que creo que es fundamental. Entonces yo creo que por ahí hay enormes retos. Y finalmente, el tema de la minería informal y de la minería ilegal y de los retos que representa esta actividad. Este es el otro, digamos, el otro lado del boom extractivo en el país. Prácticamente no hay región, creo que de las 20 y tantas, 21 regiones tenemos este tipo de actividad. Dicho sea de paso, es una actividad que ha gozado de este superciclo de los precios. Es un sector que ha crecido en número, es un sector que ha crecido en poder económico, es un sector que ha crecido en influencia política. Hoy en día no hay proceso electoral en el país donde sectores que están fuertemente vinculados a estas actividades ilegales, como es el caso de la minería, no tienen presencia en diferentes instancias del Estado peruano. Han habido años, incluso hay un estudio de Macrocónsul que muestra que las exportaciones ilegales de oro superaron largamente las exportaciones del narcotráfico. Estamos hablando realmente de un sector sumamente importante que mueve las economías de varias regiones y sin duda alguna este también es un tema fundamental de la agenda y de la problemática extractiva en el país. Gracias.